Hoy tenemos la tercera ponencia, que es sobre alimentos cancerígenos. Está a cargo de la licenciada en nutrición Sandra López Ramírez. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional con una amplia formación académica posterior. Es especialista con enfoque en nefrología, con una trayectoria laboral de 12 años como nutricionista en clínica hospitalaria y 5 años como nutricionista en medicina familiar. Adelante, licenciada, buen día. Hola a todos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, doctora Princesa. Me da mucho gusto compartir este tema, alimentos cancerígenos. Bueno, vamos a dar comienzo. Como saben, este tema, bueno, es un poquito controversial porque, si bien se sabe, permítame. Listo. Bueno, como tal alimento es todo producto que por los componentes químicos y por sus características organolépticas, pues pueden formar parte de una dieta, ¿no? Como entendemos, la dieta es parte de todo lo que comemos en un solo día. Normalmente consideramos que los alimentos pues son nutritivos. El paciente actualmente sabe que pues bueno, solamente el comer, ¿verdad? Los alimentos, pues él va a tener acceso a nutrientes y creer que está nutrido. Por lo tanto, solamente lo hace para calmar el hambre, perdón, o bien satisfacer el apetito. Y bien, esto es para mantener su salud. Hablando de alimentos cancerígenos, entramos en ese dilema, ¿no? De que si algún alimento entonces no es bueno o es malo, bueno, es donde vamos a empezar a revisar. Bueno, los nutrientes y la exposición a tóxicos contribuyen al riesgo de padecer algunos cánceres. Pero aquí sería la pregunta, ¿cuáles son esos tóxicos que pueden generar ese problema? Bueno, pues también puede haber una relación, no nada más a esos alimentos, sino también a una respuesta hormonal y metabólica, así como el problema de la obesidad, que como saben, pues es un problema del país y generalmente en niños también se presentan, incluso desde el nacimiento. Bueno, entonces aquí empieza la pregunta principal, ¿no? El cáncer, la interacción entre el cáncer, la genética, incluso la exposición ambiental, es el problema. ¿Cuál es el principal problema de este padecimiento, sobre todo en menores? Bien, podemos pensar que es una parte, sí, genética, pero también esa exposición que generamos nosotros como padres, como responsables de los menores, en qué alimentos estamos dando y proporcionando a cada uno de ellos, desde incluso no nada más el alimento, también los horarios, qué estilo de vida le estamos favoreciendo y cuál es el ejemplo que estamos brindando a esos menores. Dicen que las palabras van a convencerlos, pero ¿qué creen? Que lo que más convence es el ejemplo. Convence que esos niños también vean que los padres comen saludable, que los padres tienen una alimentación y una actividad física pues importante, ¿verdad? Entonces siempre el ejemplo va a arrastrar ante las palabras que nosotros compartamos con ellos. Bueno, entonces se considera que la herencia solamente tiene del 1 al 2% como factores en el padecimiento del cáncer, ¿no? El otro 98% son precisamente los agentes cancerígenos y sobre todo los factores dietéticos de los cuales yo les estaba platicando. Y bueno, y ahorita que empecemos a revisar que no nada más son los factores dietéticos, sino también otros factores del ambiente, incluso de cómo mantener un cultivo, ¿verdad? Para que ese alimento llegue a nuestra mesa, pues también va a ser un riesgo para eso. Bueno, pues como parte del dato, que bueno, muchos de ustedes ya tocaron, podemos considerar que el cáncer pediátrico constituye el 1 o 2% del total de neoplasias en el mundo, con una incidencia anual de 3 a 15 casos por 100,000 habitantes menores de 14 años. Bien, bueno, este dato finalmente parecería, ¿verdad?, que no impacta, pero finalmente los menores como tal, bueno, algunos a lo mejor, como lo mencionaba, ¿no? A lo mejor no fueron detectados a tiempo, algunos como padres que en esta actualidad trabajamos y tenemos que salir de casa y dejar a lo mejor a esos menores a cargo de nuestros
más allegados, a nuestros padres, al cuidado de ellos, bueno, finalmente ellos serán nuestros ojos, ¿verdad? Ante la situación de detectar a un niño o una niña con síntomas tempranos para poder determinar también un tratamiento oportuno, pero también pensando de la alimentación, como es el tema, también nos queda la duda, muchas veces en la consulta quiero comentarles que al momento de estar con nuestros pacientes, sobre todo en menores, la consulta en sí no tiene tanta, los niños en sí no llegan tanto a la consulta, ¿sí? Es muy poca la atención para los niños. Desafortunadamente, en la actualidad, más con esta pandemia, los niños dejaron de ir a consulta, ¿sí? Últimamente se han estado presentando, pero sobre todo están presentándose derivados de guarderías, derivados de estancias infantiles, los cuales diagnostican lo que es obesidad. Y bueno, han estado llegando a la consulta para dar tratamiento precisamente a su peso y bueno, que es una causa también, como lo mencionábamos al principio, el factor dietético también puede ser una causa de cáncer. Bueno, como tal, los alimentos cancerígenos se pueden clasificar de los alimentos naturales, imagínense, o sea, podemos pensar que un alimento natural nos puede generar cáncer, bueno, vamos a verlo ahorita, o por contaminación ambiental, es otro de los agentes que puede ir a generar un alimento cancerígeno, ¿sí? Así como el almacenamiento y la conservación de los alimentos. Y también, no se diga más, ¿no? El procesamiento de los alimentos como tal, tenemos esa idea de que un alimento procesado causa cáncer. Bueno, vamos a ver si ya vemos que no es el único factor, hay otros más que pueden generarlo. Muy bien. Bueno, tenemos que tomar en cuenta, en este caso, lo que es en una de las primeras clasificaciones de alimentos cancerígenos de los alimentos, bueno, que existen algunos dentro de la naturaleza, son algunos mutágenos de las plantas, pero la función es protegerla contra hongos, insectos y animales, ¿sí? Esto es una manera, pues, natural en sí. Ajá. Aquí el punto es el contacto con la alimentación que tenga bueno, en este caso el menor o la familia en general, ¿verdad? Para que pudiera ser un agente directo, un agente de contacto para esa familia, ¿no? Bueno, otro de los cancerígenos de la contaminación ambiental que también mencionaban, recuerdan anteriormente, bueno, son los residuos industrializados, como por ejemplo emisiones de diésel, restos de plaguicidas. Acá tenemos en la imagen pues un ejemplo claro, ¿verdad? Bueno, que es parte del proceso de mantener un cultivo, bueno, sin algún tipo de parásitos. Finalmente el agricultor se preocupa por tener una cosecha exitosa, ¿verdad? Por la inversión que él tiene, así como también restos de plaguicidas en los productos alimenticios, ¿verdad? Que también es parte, también por eso es muy importante que tengamos un adecuado proceso en casa de higiene, en un proceso en lo que es incluso desde la recepción, desde donde compramos el alimento, si vamos al mercado, si vamos a la central, ¿verdad? Seleccionar un alimento en buen estado, en buena calidad, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto tiene atrás una parte, que es precisamente el cultivo de producto, de este alimento, ¿sí? Así como algunos productos químicos que se pueden utilizar como metales, por ejemplo, mercurio, plomo, arsénico, que también a la larga pues, pueden generar un problema de salud. Bueno, también otros contaminantes orgánicos persistentes utilizados en la agricultura. Bueno, aquí yo les puse unos ejemplos para mencionarles, por ejemplo, dioxinas, el DDT, pesticidas, ¿verdad? Y bien la dieldrina, que son nombres un poquito, pues poco mencionados, pero bueno, lo que es la agricultura, pues sí se llegan a utilizar. Bueno, dentro de lo que es generados en la conservación de los alimentos, pues tenemos aquí algunos ya que se producen, por ejemplo, si nosotros no tenemos cuidado con la conservación de un alimento, con tener cuidado no nada más en la compra, sino también en la manera de cómo lo vamos a almacenar en casa, incluso de leer etiquetas y también saber
cuál es incluso la temperatura, cuál es el ambiente adecuado para que podamos tener ese alimento en buenas condiciones, ¿sí? Hasta el momento de que tengamos que llevarlo a nuestra mesa, a nuestra preparación. Ajá. En la fotografía pueden ver un ejemplo de un moho, de un hongo, ¿sí? Si se dan cuenta, supongo que cada uno de ustedes, pues, si el pan, por ejemplo, no se utiliza en determinado tiempo, pues se va a desarrollar un hongo, ¿no? Se va a desarrollar se va a favorecer incluso la descomposición, al cambio de textura, al cambio de color, ¿sí? Esas pequeñeces son muy importantes para no tener un contacto con alimentos que pues se puede convertir no en un beneficio, sino al contrario, en dañarnos y generarlos a la larga, porque este contacto se puede dar muy continuo y no solamente en un alimento, sino pueden ser en varios. Entonces necesitamos también tomar en cuenta la manera de cómo almacenamos, dependiendo del grupo de alimento, adecuadamente, ajá, hasta llevarlo como un platillo. Ajá. Bueno, aquí pues también como lo ven, las aflatoxinas, bueno, son metabolitos secundarios de los hongos, Aspergillus flavus y Aspergillus parasitus. El riesgo es debido a que la exposición de la aflatoxina comienza en el útero, ¿sí? Como les mencionaba en un principio, aquí también se toma en cuenta, en el caso, bueno, de los niños, los antecedentes maternos, es decir, si la madre, incluso si recibió atención nutricional, si empezó el embarazo con un estado nutricional adecuado, ¿verdad? Si esta mujer embarazada, les decía, tuvo algún contacto con aflatoxinas que son precisamente derivadas de la conservación, agentes carcinógenos de la conservación de los alimentos, bueno, pues tenemos que tener cuidado también, incluso que continúe con este contacto en el periodo postnatal y obviamente si también continúa, porque recuerden que se vuelve a lo mejor llega un momento en que el paciente puede que no identifique que es un factor de riesgo cancerígeno, ¿sí? Sino que lo crea como algo aparentemente normal, ¿no? Generalmente esto, pues, si se da un contacto continuo con el niño, bueno, va a ser un riesgo en general, ¿no? Aunado a otros factores como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya como un agente cancinógeno en la conservación de los alimentos, pues aquí estamos hablando de los aditivos. Ajá. En los aditivos consideramos el etanol, la sacarina, el caramelo también, que es uno de los que podemos encontrar incluso en los alimentos. Ajá. Y también, pues tenemos en cuenta otros, por ejemplo, el nitrato 3, el nitrato 5, que como lo ven en la fotografía, aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, del jamón, ajá, que pues para el comercio, para la publicidad, manejan colores atractivos. Si se dan cuenta, el color de este jamón que les presento, pues es un color rosado, es un color llamativo, ¿verdad? Generalmente si vemos un jamón pálido, pues podemos pensar que no es, bueno, que es menos saludable. Algunas veces podemos dejar llevar por la presentación, ¿no? Pero bueno, sabemos que los nitratos son los que les dan el color, ajá, y la conservación de los productos cárnicos como los embutidos. Bueno, y otra de las causas en la conservación de los alimentos, pues tenemos también las aminas heterocíclicas presentes en la carne cocida. Bueno, y pues finalmente, pues claro que la carne pues es una parte de la alimentación, pero también hay que saber seleccionar los adecuados para presentarlos en mesa y sobre todo también seleccionar la técnica de cocción que va a ser menos dañina para nuestra familia. Bueno, pues siguiendo con el procesamiento de los alimentos, ¿qué creen? Que ya ven que somos muy dados a la carnita asada, ¿no? A los alimentos, pues que generalmente se reúnen en familia, que tenemos en cuenta, pues con una presentación, ¿verdad? Diferente a lo cocido. Bueno, y también el sabor, porque incluso el sabor nos ayuda a tener una mejor aceptación, ¿no? Pero sin embargo, la aplicación de altas temperaturas y uso de leña y ahumado de las carnes, pues estos van a desarrollar
que aumenta el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos que son considerados precisamente potentes cancerígenos. Entonces, pues es importante que esta práctica de cocción, ¿sí? No se realice de manera continua, ¿no? Que no se realice de una manera que se vuelva una costumbre, aunque en los lugares probablemente rurales utilicen la leña y como parte de la cocción, y generalmente pues son costumbres de la población, y bueno, también la combustión incompleta de la materia orgánica y el contacto directo con las llamas, por ejemplo, de parrillas y asadores, pues bueno, eso también nos va a generar un problema, que incluso la carne cambia sus características eh, saludables, ¿verdad? Con el proceso de cocción de leña o de asador o de parrilla, pues bueno, que también sea dañino a largo plazo y sobre todo, como les repetía, ¿no? Que el contacto se dé continuamente con ese platillo, con esa preparación. Entonces, pues hay que tratar de llevar técnicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el hervido, por ejemplo, el cocido, y no directamente con la llama. Ujú. Ok, al vapor, por ejemplo, también se puede llevar a cabo algunas carnes. Bueno, y aquí, ¿qué creen? Pues es fin de semana y pues ya ven, el pescadito ahumado, ¿no? Se ve muy sabroso, honestamente, se ve apetecible, ¿verdad? Pero se recomienda que cuando consumamos algún alimento, ya sea la leña, ya sea al carbón, ya sea ahumado, pues lo combinemos con una buena ensalada, que esto va a contrarrestar con los alimentos cancerígenos, más bien perdón, con los agentes cancerígenos que producen esos alimentos. Esa puede ser una de las maneras que nosotros podemos ayudar en la familia, incluso tener en cuenta que una buena ensalada, obviamente, ¿verdad? Evitar agregar más alimentos, por ejemplo, refresco, como lo mencionaba la doctora, pues también los alimentos altos en carbohidratos, en azúcares, eso los tenemos que hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos un agente, el identificar el agente, el alimento que va a ser un riesgo, bueno, pues ya nos queda muy claro, pero también qué vamos a hacer para contrarrestarlo, ¿no? Para poder tener en cuenta otra preparación, ¿verdad? Y también que pues finalmente sea aceptado por la familia, porque en ejemplo, el contenido de nitrosaminas en fiambres, en embutidos, por ejemplo, pues esto también, el pescado ahumado o curado, pues van a ser factores de riesgo en una alimentación. Y bueno, y como se dieron cuenta en la diapositiva, pues también está la cerveza o el whisky. Entonces, imagínense, combinamos la carne asada y agregamos la cerveza, agregamos lo que es o refresco, pues bueno, vamos a hacer aquí una bomba totalmente alta para tener un factor de riesgo como alimentos cancerígenos. Bueno, y hablando del procesamiento de los alimentos, pues, ¿qué creen? También el envasado también es un factor de riesgo. Bueno, pensaríamos que pues nada más son los alimentos, ¿no? Pero también el procesamiento de esos alimentos, también la manera de cómo, les decía, cómo vamos a guardar alguno de ellos, ¿no? Aquí tenemos como primer ejemplo el envasado. Ujú. Bueno, aquí esto es porque se pueden producir sustancias debido al envasado, tales como bisfenoles, ajá, talatos, acrilamina. Esto claro que no están presentes en alimentos crudos, ¿no? Son finalmente derivado de bebidas, por ejemplo, que también pueden desencadenar potencialmente una bebida, repito, como alimento cancerígeno. Bueno, pues se llevaron a la tarea en algunos estudios lo que son clasificaciones del procesamiento de los alimentos. Ajá. Aquí se toma en cuenta lo que es, por ejemplo, se clasifican, son cuatro rangos de la clasificación. Observemos que el número 1 son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Se refiere a que esos alimentos sin procesar, pues bueno, son los más naturales, ¿no? Son los que van a tener menos riesgo para en este caso, nuestra familia, nuestros niños. Tenemos como segunda clasificación
los ingredientes culinarios o procesados, ¿verdad? O sea, claro que se llegan a utilizar algunas técnicas culinarias para mantener un alimento, como les decía, pero mencionamos en el número 3, aquí los alimentos procesados, que se utiliza, por ejemplo, la sal como un medio de conservación, se utilizan los aceites como medio de conservación o el azúcar como medio de conservación. Se nos puede venir a la mente aquí, por ejemplo, los alimentos enlatados, por ejemplo, los alimentos en conserva, los alimentos, vamos a llamarlo el durazno en almíbar, que tiene como azúcar un método de conservación, ¿verdad? Podemos tener también lo que es los alimentos que son como un alimento de conservación, la sal, ajá, lo disecado, que aunque no es muy procesado, pero bueno, también son factores de riesgo de la dieta que pueden desarrollar, ¿verdad? Incluso que la aceptación de los alimentos sean más salados, el paladar también se acostumbra a los alimentos más salados y a lo dulce, ¿verdad? Que también a la larga nos puede generar un problema que puede, de salud, ¿verdad? Una enfermedad crónica que nos puede favorecer a la aparición de un riesgo de cáncer. Bueno, y como cuarta clasificación tenemos a los alimentos ultraprocesados, que probablemente son los que más identificamos como alimentos cancerígenos, ¿no? Aunque realmente la literatura no determina, no señala un alimento como tal, ultraprocesado, que nos pueda generar, vamos a decirlo así como cáncer, ¿no? Sí puede haber varios aquí factores, por ejemplo, mencionan aquí los saborizantes, ¿verdad? Mencionan los colorantes incluso, ajá, mencionan los edulcorantes, ajá, se mencionan los emulsionantes y otros aditivos, ¿no? Ustedes si se han dado cuenta, hubo una campaña, viene a mi mente una campaña que se generó en las escuelas, por ejemplo, donde se daban a los niños la llamada cooperativa que vendían refresco. Bueno, hubo una campaña, no recuerdo si bueno, fue antes de la pandemia, en donde se tuvo que quitar esa cooperativa, que todos la conocemos, para quitar la venta de refresco. Aunque ahí fue una controversia entre lo que es la escuela, porque finalmente la escuela lo ve como un ingreso, pero si nosotros lo vemos como parte de la salud, pues finalmente es un alimento que no es nada saludable al niño, ¿no? Y que sin embargo lo tiene ubicado en un centro escolar, en donde también se debería de llevar a cabo orientación nutricional enfocado a evitar bebidas hidrocarbonadas, bebidas dulces, ajá, y favorecer el consumo de agua. Entonces, ahí puede crearse incluso una confusión para el menor, ¿no? De que, bueno, si en la escuela se vende, pues probablemente lo puedas relacionar con que pues es algo que se puede comer, ¿no? Se puede tomar, ¿no? Entonces nosotros debemos de llevar de la mano a nuestro pequeño, de que, bueno, de a lo mejor mandarle su botella de agua, ¿no? Mandarle su botella de agua, que siempre cargue con la anforita, ¿no? Que nos acostumbraban a lo mejor cuando éramos niños. Volver a retomar esos hábitos que se han dejado de hacer, ¿no? También había mucho dilema también en el lunch, por ejemplo. En el lunch que también algunas mamás, bueno, llevaban las papitas, llevaban el refresco, por ejemplo, o el jugo, ¿verdad? En lugar de llevar un alimento más saludable, por ejemplo, no importa que fuera un sándwich, incluso una torta de huevo, ¿no? Que pues es más saludable porque tiene más alimentos nutritivos, una manzana, su botella de agua, por ejemplo. Eso nos debemos de enfocar como, en nuestro caso, como nutriólogos, que tenemos, de hecho, ya en nuestro IMSS tenemos estrategias educativas en donde enseñamos incluso cuál es la lonchera saludable, ¿sí? Esta es una fortaleza que nosotros nos estamos enfocando a enseñar cómo se debe de llevar a cabo, sustituir lo que es un alimento por un alimento natural, ¿verdad? Y tratar de que esto sea un hábito, ¿no? No nada más durante un tiempo, sino para toda la vida, evitar ese tipo de alimentos. Muy bien. Bueno, continuando con el tema. El procesamiento de los alimentos implica procesos físicos, biológicos y químicos. Eso pues ya lo mencionamos.
utilizados después de que los alimentos se separan de la naturaleza antes de ser consumidos, ¿verdad? Pero desafortunadamente aquí el problema es que de un 50 a un 90% se ha aumentado el consumo de alimentos ultraprocesados en diferentes países. Y bueno, y esto también nos pone a pensar que va relacionado con la obesidad, ¿no? Con la obesidad infantil, incluso en adultos, ¿verdad? Y obviamente enfermedades crónicas. Entonces nos tenemos que dar a la tarea de nuevamente ser más, más saludables, sustituir el hábito inadecuado por el adecuado, y esto pues parte de la educación, parte de la estrategia educativa que nosotros también impartimos como nutriólogos. Las dietas ricas en estos alimentos pues se va a asociar con una dieta desequilibrada relacionada al consumo de calorías, de azúcares, de grasas, de sodio, de una baja ingesta de fibra y obviamente de micronutrientes. Que esto pues obviamente va a desarrollar obesidad y es un factor de riesgo para el cáncer, ¿no? Ajá. Y bueno, como les mencionaba, ahorita pues estamos llevando lo que es la estrategia Nutrims Infancia, que es donde estamos invitando a los padres a acudir con sus menores para que ellos tomen esta capacitación relacionada al plato del buen comer, relacionado a lo que es alimentación saludable, ajá, de acuerdo a la edad. Acá nos vamos a enfocar mucho a la edad porque como les mencionaba, tomamos en cuenta desde que es una mujer embarazada y pues bueno, perdemos a veces la pista de ese menor, ¿no? De ese bebé menor de 2 años, ¿no? Hasta que después probablemente regresa con un problema de salud, es cuando lo volvemos a ver. Cuando se debe de llevar un monitoreo, obviamente de nacimiento y por lo menos durante el primer año de vida, de ver cómo va su peso, de saber si está creciendo adecuadamente, ¿verdad? O bien, si es un niño con un peso más de 4 kilos, llamado macrosómico, pues bueno, también intervenir para que no desarrolle obesidad en los primeros años de vida y esto finalmente desarrolle una enfermedad a corto plazo para este pequeño, ¿no? Y pues mucho menos que desarrollara un problema tan serio como cáncer a corta edad. Bueno, y aquí sería la pregunta, ¿cómo intervienen los alimentos en el proceso canceroso? Como se dan cuenta, uno de los problemas con los que cuenta es que la formación del tumor puede ser un segundito, puede ser un proceso, ajá, y eso se puede favorecer porque pueden pasar más o menos entre 5 a 10 años desde que comienza la alteración celular derivado de los alimentos cancerígenos, ¿verdad? No va a ser a lo mejor inmediatamente este proceso, ¿no? Como mencionaban, los niños pues generalmente que desarrollaron cáncer a corta edad, pues la pregunta sería, regresarnos un poquito atrás de cómo fue esa madre alimentada, cómo llevó su control prenatal, y bueno, finalmente, ¿qué más favoreció la aparición del cáncer? Ajá. Bueno, y también, como se dan cuenta, establecer en todo momento establecer el momento del desarrollo tumoral en el que intervienen los alimentos, ¿no? O sea, en qué momento el alimento se puede convertir en una situación de daño. Y esto es una de las tareas más difíciles porque, pues, a veces no se determina en qué momento el alimento intervino para desarrollar el cáncer, ¿no? Sin embargo, se han realizado algunos estudios, algunos autores ya los han estudiado, y bueno, vamos a verlo más adelante en cuanto a lo que es, cómo puede formar un alimento, alimentos cancerígenos en el niño, en el menor, o incluso cómo puede evitarse desarrollarse. Ajá. Bueno, miren, aquí les presento precisamente dando respuesta a la pregunta anterior. Dice, ¿cuál es el proceso del desarrollo y la formación de tumores? ¿No? Bueno, aquí tenemos en un lado las fases del desarrollo tumoral y del otro lado tenemos cómo actúan los alimentos. Entonces, en la fase de inicio, pues podemos tener ese agente cancerígeno que mencionábamos anteriormente, como, como un factor de riesgo. Uh-huh. Podemos tener el alimento como un transportador precisamente como un agente cancerígeno. O podemos tener el alimento como el productor del cancerígeno. O sea, puede ser el alimento, el transportador, el alimento, o bien que genere el propio cáncer.
pero no va a ser solamente el alimento, va a ser otras situaciones que se consideran también como relacionado al tipo de cáncer que presente el menor. Uh-huh. En la fase de promoción, tenemos como promotores el alimento puede actuar como un promotor del crecimiento de las células, ¿no? Sí he visto más que nada aquí los alimentos altos en grasas, ajá. Los alimentos que son elaborados a base por ejemplo, si lo relacionamos con el consumo de los niños, pues licenciada, no sé si nos escucha. Sí. Bueno. Sí, los escucho. En internet, no sé si fui yo o usted, pero bueno, continúe. Sí, es que la dejé de escuchar. Ok. Ok, bueno, sí. Sí, ya me perdí. Bueno, voy a empezar nuevamente. Hablábamos de las fases del desarrollo tumoral. Bueno, en la fase de promoción, como les decía, los alimentos pueden actuar como promotores del crecimiento de células. Ajá. Y venía a mi mente precisamente cuáles son esos alimentos que tienen más grasas en la alimentación de un menor, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí se refiere más que nada al aspecto de las células, por ejemplo, en el estado de un niño en obesidad. Ajá. Eso es un factor de riesgo, ¿no? Pero también se favorece por alimentos alto en grasas, ¿verdad? Y obviamente en azúcares simples. Como fase del desarrollo tumoral también tenemos el crecimiento de las células tumorales. Esto, pues viéndose cómo actúan los alimentos, pues bueno, precisamente son alimentos que proporcionan energía y nutrientes a las células tumorales. Es decir, creemos que alimentan al tumor, ¿no? Que llega un momento en que en la pregunta del paciente que ha llegado al consultorio, es que si me da voy a alimentar al tumor, eso es lo que es la percepción del paciente, ¿no? Cuando finalmente, como saben, existen factores de riesgo para el paciente derivado de un tratamiento oncológico, bueno, que deja de comer, pierde el apetito, el paciente incluso baja de peso, efectivamente. Ajá, entonces todos esos son algunos factores que nos van a veces igual a confundir al paciente, ¿no? Se tiene que suplementar y es necesario a veces suplementarlo, pues también para que ellos tengan un estado nutricional óptimo para poder recibir el tratamiento adecuado y poder salir adelante, ¿no? Pero sí es importante que esto, pues, se considere que el alimento muchas veces, pues, considerarlo como un factor de riesgo, pues bueno, hay que convencer al paciente que pues tiene que comer bien, que tiene que intentar comer, tiene que tratar de mantener su peso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor les damos algunos tips, les decimos, bueno, que tiene que comer en pequeñas porciones, que tienen que mantenerse hidratados también. Si suplementamos al paciente, pues bueno, darle la adecuada cantidad de aporte nutricional también, considerando la ingesta. Y bueno, hay cosas de esas que también nos vamos a enfocar, incluso a tener al paciente un poquito más a la vista por alguna duda que tenga, ¿verdad? Eso nos da también a nosotros la confianza y a ellos también les da la confianza de poder acercar a nosotras como parte de su equipo de salud, ¿verdad? Y poderlos también ayudar, ¿no? En la orientación, porque pues finalmente a veces el cáncer se relaciona, pues desgraciadamente con la muerte, ¿no? Si se detecta en fases tempranas, pues podemos recuperar a nuestro paciente, podemos mantenerlo, pues obviamente con vida durante muchos años más, que esa es la intención de todos. Bueno, y como tal, la fase de desarrollo tumoral, pues ya habla de la fase de regulación y expresión ya oncogénica, ¿no? Ya, pues, en esta situación, pues bueno, ya probablemente, como les decía, ya el alimento, pues ya sería en base a una valoración individual, a una valoración, personalizada para el paciente y bueno, ahí determinar su requerimiento y qué alimentos son mejor para ese proceso. Aquí vamos a hacer un desglose de las fases. Ajá. Por ejemplo, miren, aquí en la fase de inicio, los alimentos que contienen elementos potencialmente cancerígenos, bueno, se pueden favorecer a que la información genética causen una alteración en las células, ¿no? Aquí es donde mencionamos ya
los alimentos naturales, por ejemplo, ¿no? Que pues en sí, un alimento natural pues no se ha determinado que como tal, antes del proceso de conservación, pues genere un problema de cáncer. Sin embargo, sí hay un poquito más de relación con los alimentos manipulados, por ejemplo, lo que les decía, los ahumados. Ahí sí puede ser un alimento eh, que contenga elementos potencialmente cancerígenos. Muy bien. Bueno, y la otra, bueno, es el elemento en alimentos contaminados, como les mencionaba, con aflatoxina, ¿no? Ahí es donde entran los alimentos y las sustancias que van a favorecer a una fase de inicio de cáncer. Entonces, pues tenemos que checar, ¿no? Si el paciente tiene algún tipo de consumo de alimentos de esta forma. Como les decía, tiene que evitar los alimentos procesados, los alimentos con envasado. Entonces, pues recurrir a la alimentación lo más natural que se pueda, nuevamente. Bueno, el número 2 son alimentos que se ingieren y que producen tóxicos cancerígenos. Bueno, en este caso se puede incluso mencionar que hay algunos que lo pueden contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas y los minerales. Ajá. Esos alimentos, les comentaba, por ejemplo, si comemos como tal, los nitritos y nitratos, pues es una manera de conservación de la carne, ¿eh? En el caso de los embutidos. Pero se convierte en un cancerígeno cuando llevamos un proceso, por ejemplo, de un asado a la parrilla o al carbón o en un ahumado. Eso sí lo puede potencializar. Ajá. Entonces, si evitamos ese tipo de preparaciones y lo favorecemos con, por ejemplo, con una ensalada de varias verduras, con agua de frutas, ¿verdad? Agua natural incluso, ajá, o un postre a base de frutas naturales, pues bueno, estamos favoreciendo a que no solamente sea el alimento, sino que sea contrarrestado un poco con lo que son otro tipo de grupos de alimentos derivado del plato del buen comer. Otro de las causas puede ser también unos compuestos del metabolismo de esteroles y ácidos biliares, así como producto del metabolismo de las grasas. Bueno, y como número 3 tenemos los alimentos que actúan y que tienen la capacidad de acercar a las células alimentos que pueden ser perjudiciales. Hay otros alimentos que pueden actuar como cofactores que se pueden unir precisamente a otros elementos que existen en el organismo y el compuesto que se produce, pues precisamente es el que se genera como cancerígeno. Tenemos aquí 3 ejemplos. Mencionamos lo que son las bacterias del colon, por ejemplo, que como saben, bueno, son los que transportan sustancias cancerígenas a las membranas del intestino. Tenemos también que también puede favorecerse por un elevado contenido intestinal, es decir, que el paciente padezca de estreñimiento frecuentemente o que sea crónico, así como que le cueste trabajo o que mantenga mucho tiempo este contenido intestinal. Ajá. En ambos casos va a favorecer que tenga un factor de riesgo, ajá, porque va a ser un medio de transporte, o más bien un medio adecuado para que las sustancias cancerígenas pues hagan de las suyas, les digo yo, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarles a que ellos mejoren su forma de comer, que ellos coman alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en cereales, ¿verdad? En cereales integrales, que también consuman una fuente importante de fibra dietética. Y bueno, y para eso pues también los apoyamos, ¿no? A un lado también de lo que es la actividad física, el tomar agua. Bueno, y también tenemos aquí los sistemas enzimáticos alterados como cofactores y los antioxidantes que captan los radicales libres, ¿no? Aquí pues también esto habla más que nada que pues los antioxidantes pues también nos van a ayudar mucho a ayudar a que el organismo no mantenga esa sustancia cancerígena en el cuerpo, ¿no? O sea, también actúa de una manera, luchar con los alimentos que consumimos y tratar de erradicar el riesgo, ¿no? Entonces, pues también es importante, como les decía, para mi punto de vista muy particular es la orientación, es conversar al paciente por qué tiene que hacerlo, ¿no?
que no nada más se quede en una información y bueno, me lo dijo, sino que tenemos que convencerlo de que el paciente lo lleve a la práctica y que la familia también lo haga. Bueno, y en la fase de promoción, pues aquí tenemos como tal una situación situaciones que son utilizados como por las células tumorales para favorecer el crecimiento y la multiplicación. Aquí es donde también pues, se menciona nuevamente, ¿verdad? Deficiencia de vitamina A, por ejemplo, y betacarotenos. Esto va a ayudar a que no, esta deficiencia va a favorecer a que el crecimiento y la multiplicación de las células pues se lleven a cabo, así como niveles anómalos de estrógenos, también puede ser un factor hormonal, bueno, que como saben la grasa es precursora de hormonas y también para la presencia de un exceso de peso, pues también favorezca el crecimiento y desarrollo de las células derivadas del tumor, ¿no? Bueno, y como tal tenemos aquí la fase de regulación y la expresión del tumor. Acá, pues, como se dan cuenta, tenemos los alimentos que proporcionan energía y nutrientes a todas las células del organismo, incluso las tumorales. Parece demostrado que en esta fase del crecimiento tumoral, la grasa al principio es un medio de alimentación del mismo tumor, ¿no? Entonces, tenemos que queda muy claro que la alimentación es un factor muy importante para favorecer o para erradicar precisamente la presencia de un tumor, ¿no? Entonces, la tarea, pues, no es sencilla, pero pues es el camino que debemos de llevar a cabo. En el caso de ustedes como médico, pues yo les pido, ¿verdad?, hacer su derivación a nutrición, también con toda la actitud de que nosotros vamos a apoyarlos, que nosotros vamos a orientarlos y obviamente llevar un seguimiento, ¿no? Recuerden que pues actualmente la demanda de pacientes en el caso de aquí de la Clínica 7 del Seguro Social, pues tenemos una demanda muy alta, ¿no? Y mucho más ahorita que se derivó a la pandemia, la verdad los pacientes se han, yo creo que triplicado a cuando yo inicié la consulta aquí en la Clínica 7. Y eso es porque pues se le ha dado la importancia de mantener el peso, ¿no? Este virus nos ha causado incluso, a lo mejor viene un poquito fuera del tema, pero nos ha llevado a reflexionar, ¿no? De cómo nos estamos alimentando, ¿no? Y que finalmente, aunque el tema habla de alimentos cancerígenos y esto, pues bueno, también la obesidad pues desarrolla, ayuda y favorece a otros padecimientos más que también incluso cuestan la vida. Bueno, y como ya lo mencionamos, pues la obesidad es un factor de riesgo aumentado de cáncer. El 20% de los tipos de cáncer puede también deberse a la obesidad y de diferentes tipos de cáncer. Que los alimentos procesados como tal, los compuestos nitrosos, pues bueno, son son factores pues, de riesgo. La comida rápida, pues ni se diga, ¿verdad? Debido al alto consumo de grasa, al alto consumo de azúcares incluso. Ajá. Recuerden que en nuestros menores pues debemos de evitarles dar, ¿no? No digo que pues nunca lo consuman porque pues finalmente son niños, se les puede llegar a antojar, ¿no? Pero tratar de a lo mejor evitar compararla y a lo mejor elaborar una buena preparación con una buena guarnición de ensalada, con alimentos bajos en grasa, ¿no? Yo les digo, miren, una hamburguesa a lo mejor afuera se ve rica porque la vas a comprar, no sé, o por el establecimiento probablemente, ¿no? Pero si nosotros la elaboramos en casa con carne menos grasosa, con una buena ensalada, les repito, como guarnición, en lugar de las papas fritas, y en lugar de refresco, pues elaboramos un agua natural, ajá, y en familia, pues es más rico, ¿no? Entonces, pues tratar de hacer ese tipo de modificaciones para que también ayudemos a evitar este problema de salud. Bueno, y como mencionamos aquí, también carbohidratos refinados, ¿no? Los famosos refrescos y jugos y todo lo que se derive de ellos. La repostería frita y horneada, derivado también de las grasas, del consumo de azúcares refinados, ajá. También esto, pues, de preferencia evitar, ¿no? Hay algunos postres que podemos elaborar en casa, incluso en compañía de nuestros hijos, para que también ellos les interese llevar a cabo alguna receta, por ejemplo, aparte de la convivencia que vamos a llevar con ellos en familia, aparte de esa
que ahorita se ha perdido de verdad convivir con nuestros hijos, ¿no? Esto de verdad que es algo tan importante que debemos de retomar nuevamente la convivencia con ellos, más con esa pandemia y la cuarentena que pues se ha desarrollado, ¿no? Bueno, y pues aquí como una de las observaciones, pues la exposición de carcinógenos físicos, químicos y biológicos, pues ¿qué va a pasar? Inicia en la edad gestacional, ¿no? También tomar en cuenta que pues esta exposición, bueno, si la mujer embarazada ha tenido este factor de riesgo en cuanto a la exposición, bueno, tenemos que tener la labor de detectarlo, de decirle que tiene que evitarlo, también de preferencia en las primeras etapas de gestación, porque pues a veces llegan con un embarazo avanzado, ajá, y pues que nunca han recibido una orientación, por ejemplo, ¿no? De nuestra parte, que nunca han recibido un esquema de alimentación, ajá, cómo debo de comer, ¿verdad? Ellos se basan en las costumbres, incluso se basan en lo que nuestra familia directa nos recomienda, ¿no? Y le creemos, porque también eso pasa, ¿no? Que creemos en lo que nos dicen. Entonces, pues la prevención primaria debe de hacerse desde el momento de la concepción, desde el momento en que la mujer y el papá, bueno, se van a embarazar, pues debe de empezar la prevención primaria de la exposición de los agentes carcinógenos y también, entre otras cosas, pues con la intención de tener un hijo saludable. Muy bien, bueno, pues las evidencias disponibles sugieren una relación entre el consumo por ejemplo, de carnes curadas en mujeres embarazadas, ¿no? Esto pues maneja que ha sido favorable para tumores cerebrales, o bien también la ingesta de alcohol con la relación de leucemia linfocítica, ¿no? Entonces, también es importante detectar que pues una mujer embarazada pues no debe tomar alcohol, ¿no? Entonces, algunas de ellas pues lo han consumido, a lo mejor como un antojo que lo llaman, ¿no? Entonces, pues también dar por hecho que pues no es nada favorable, ¿no? Y que eso puede después favorecer que su hijo, su bebé, pues desarrolle un problema de cáncer o de tumor, como ya lo revisamos anteriormente. Bueno, y también está relacionado el tumor de riñón con peso bajo al nacer, perdón, con peso alto al nacer, perdón, o bien por el consumo de té y café. Entonces también eso, pues en la consulta, pues se les explica el motivo de que no consuman café, de que no consuman té, ¿verdad? Y obviamente de que cuidemos el peso de la mujer embarazada para que también no favorezca, como ven, pues a problemas de tumores. Y bueno, y quiero comentarles que también tenemos una estrategia educativa en el Seguro Social que se llama Nutrims Embarazo. Ajá. Ahí también tomamos en cuenta temas principales de la alimentación y también la alimentación del primer año de vida, lo importante que es alimentar a nuestros hijos durante el primer año de vida, basado más que nada en lo que es lactancia materna y los alimentos después de ello, pues adecuadamente. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de unas figuras, unas fotografías, como ya lo mencioné. Por ejemplo, la preparación de carnes a la parrilla, pues van a relacionarse con cáncer colorectal, derivado a la producción de hidrocarburos derivado de este tipo de cocción. Tenemos también la relación con cáncer de mama y de colon. Bueno, pues esto más que nada también relacionado al alto consumo de grasas animales, de alto consumo de azúcares, incluso de alimentos con un índice glucémico elevado, y obviamente pues esto genera obesidad, ¿no? Y que también es un precursor de tumores. Y también el riesgo de padecer cáncer, pues debido al alcohol. Aunque esto pues no es parte de la dieta, pero pues se da como una costumbre, como un hábito, ¿no? Y esto se relaciona el consumo de alcohol, el metabolito de acetaldehído, que también lo favorece, ¿no? Y no se diga más que también la relación que pueda existir con el consumo de tabaco,
Y recuerden que no precisamente debe, en el caso en el hogar, incluso si algún miembro de la familia fuma, pues también podemos ser fumadores pasivos, ¿no? Entonces, no precisamente tener el cigarrillo en la boca, sino también tener a lo mejor hijos menores en casa y que la persona tenga la costumbre de fumar dentro del hogar, pues bueno, va a ser una bomba de tiempo para toda la familia como fumadores pasivos. Bueno, y pues aquí tenemos que los alimentos nocivos para la salud pues van a favorecer las patologías oncológicas, ¿verdad? Esto pues se puede ver que en jóvenes es poco común, pero es mayor la incidencia de cáncer en edades avanzadas. Sin embargo, pues lo ideal es de preferencia pues evitar, ¿no? Ver una persona con algún tipo de cáncer, eso sería lo ideal, sino pues la gente lo más saludable que se pueda. Bueno, ¿y cuáles son las preferencias alimentarias en niños menores de 10 años y el riesgo de cáncer, ¿no? Aquí sería, ¿qué es lo que ellos prefieren comer? Vamos a verlo más adelante. Pues miren, aquí tenemos que ver que los padres acceden para no dar variedad a los alimentos saludables, ¿no? A veces, para no discutir con su hijo, ¿no? Los gustos son muy limitados, es decir, que no les damos no los convencemos, insisto, no los enamoramos de que prueben alimentos diferentes, ¿no? De que salgan de los mismos platillos. Eso ya se debe mucho a tener un poco de creatividad como padres, incluso de que los colores sean vistosos, de que el sabor sea agradable, que incluso darles la probadita, ¿verdad? Hay una frase que dice, no puedo saber si me gusta un alimento si no lo he probado. Entonces, darles ese convencimiento, pero recuerden que con las palabras se dice la verdad, pero con el ejemplo podemos arrasar, ¿no? Entonces, hay que probarlo, hay que invitarlo y también incluso prepararlo. Bueno, también el proporcionar alimentos con toxinas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues podemos pensar en los alimentos rápidos, por ejemplo, que estos tengan un contacto muy seguido, ¿verdad? Porque generalmente, recuerden, ¿qué pasa con un alimento rápido? Pues es muy salado y es muy dulce. En realidad eso es, ¿no? Entonces, el paladar del menor pues está acostumbrado a ese tipo de alimentos, ¿no? No quiere a lo mejor probar lo ácido, lo agrio, ¿no? Porque es más atractivo lo dulce. Bueno, y también otro tipo de factores son los genes responsables de riesgo a cáncer, ¿no? Son conductas que favorecen la aparición de patologías oncológicas, pero como revisamos desde un principio, pues pesa más el factor dietético que incluso que el genético. Entonces hay que trabajar más sobre eso. Bueno, y aquí tenemos lo que les decía, de qué alimentos son más atractivos para ellos por los sabores dulces y salados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los antioxidantes. ¿Cuáles son esos? Bueno, son los alimentos con polifenoles y fenoles, ¿no? Por ejemplo, la uva, la fresa, la frambuesa, la granada, la cebolla, el ajo, el pimiento y la lenteja. Esos son los alimentos ricos en antioxidantes que, pues bueno, a los niños a veces pues no les son tan atractivos, pero tenemos que buscar la manera de proporcionárselos. Tenemos los alimentos antiinflamatorios, que son los alimentos con flavonoides, como el brócoli, la col de Bruselas, entre otros la manzana, la uva, la naranja, ¿no? También eso, pues, son alimentos que van a ayudar a que no se desarrolle alguna situación adversa que pueda favorecer el cáncer. Bueno, y también tenemos los alimentos con soya, que son antioxidantes y benéficos para el corazón. Además de que la soya es un alimento muy accesible, es un alimento tiene un alcance a todo grupo, a toda familia, porque pues es muy barata. Aquí el punto que yo me doy cuenta es la manera de prepararla, de cómo vamos a cambiar el sabor, ¿verdad? Porque a lo mejor no sabe igual que la carne, pero sí hay preparaciones que se pueden elaborar junto con otros aderezos y podemos presentar un platillo
como si fuera carne, ¿no? Y ahí a lo mejor yo pienso que a lo mejor realizar talleres para realizar preparaciones con soya que también sean atractivos para todos, sobre todo para los niños. Bueno, y los alimentos también anticancerígenos, ¿no? Aquí mencionamos lo que es el brócoli, por ejemplo, la coliflor, pues son alimentos que también ayudan mucho a que se desarrolle ese tipo de células. Y bueno, y el brócoli, pues, le dicen a los niños el arbolito, pues, es precisamente eso, ¿no? Ellos lo ven como un arbolito, me dicen, es que me gustan los arbolitos. Bueno, pues también es una manera como lo identifican, ¿no? Pero pues si nos damos cuenta, el beneficio pues es mucho, mucho mayor para ellos, para todos. Bueno, vamos a llegar aquí a las recomendaciones. Para los niños mayores de 2 años, pues se sugiere elegir una dieta con variedad de alimentos de origen vegetal. Debemos de incluir por lo menos 5% de frutas y vegetales todos los días. Entre ellos también que sean de preferencia integrales. Hay que limitar la ingesta de carnes rojas, de no más de medio kilo por semana, y una mínima proporción o ninguna de carnes procesadas. Y bueno, y aquí tenemos también que escoger alimentos bajo contenido de grasa, también limitar el consumo de sal y de alimentos salados en la alimentación. Claro que mantener el peso del rango normal de la edad. Ahí pues entra mucho la que es la consulta individualizada, pesar, medir al niño y enseñar a la madre a identificar en la cartilla de salud cuál es el peso adecuado y en dónde se encuentra su hijo. Así como no estimular el consumo de alcohol, que algunos padres pues le dan alcohol a sus hijos a corta edad y eso pues no está bien. Preparar y almacenar los alimentos de manera apropiada, conocer los diferentes tóxicos clasificados como ya los mencionamos, ¿verdad? Y evitar su consumo. Y que la población que vive en áreas agrícolas evitemos la exposición de pesticidas, especialmente a niños y obviamente a mujeres embarazadas. Hay que abandonar el consumo de alimentos ahumados, procesados y con conservadores químicos. No consumir tabaco en ninguna de las formas y tampoco hay que evitar los suplementos vitamínicos, porque también esto creemos que suplementarnos nos ayuda a evitar el cáncer cuando ya se dieron cuenta que lo mejor es lo natural. Bueno, ya para terminar tenemos las conclusiones. En vista de que la adquisición de hábitos dietéticos saludables se inicia en los primeros años de vida, lo fundamental es la orientación a los padres o a los responsables del niño para fomentar los hábitos saludables, que como saben, esto va a acompañar toda la vida, ¿no? El número 2 es que una variedad de factores dietéticos han sido estudiados en relación con el cáncer. En general, la grasa en la dieta, las frutas y verduras no siempre se han demostrado como factor de riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque aquí manejamos el plato del buen comer y enseñamos a que debe de existir una cantidad solamente recomendada. La ingesta de otros nutrientes, en particular algunos micronutrientes, pueden favorecer un grado de protección, como se dieron cuenta, para desarrollar el cáncer. Bueno, y como ya les dije, tenemos Nutrims de infancia. En todas las clínicas del IMSS tenemos estos tipos de Nutrims, así que aquí tienen los rangos de edad, mándenos a sus niños para que los podamos integrar. Y como ya para terminar, pues, con una frase, que nuestra comida debería de ser nuestra medicina y nuestra medicina debería de ser nuestra comida. Entonces, pues, más claro no puede quedar. Más claro que el agua no puede quedar. Muchas gracias. Es todo. Gracias a la licenciada Sandra. Un gusto conocerla también, un honor que esté con nosotros. Gracias por su valioso tiempo. Muy importante, muy interesante. De hecho, comentábamos con la mesa directiva que sería buena otra plática, porque tanta información y muy importante para nuestro primer nivel de atención. Y pues apoyarnos de los servicios de apoyo como es nutrición. Le agradecemos mucho su tiempo y derivado del tiempo ya nos está esperando el otro ponente, entonces no vamos a tener preguntas. Si nos pudiera apoyar, si alguno de nuestros socios o compañeros tiene alguna duda, pues contactarla posteriormente, licenciada. Sí, con todo gusto. Así, estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, un gusto y que tenga un excelente fin de semana. En breve le haremos llegar su constancia de ponente. Sí, muchas gracias a todos y pues un saludo. Que tengan buen fin de semana.
Gracias. Bueno, compañeros, nos trasladamos a la siguiente ponencia con el doctor. Gracias, licenciada.